Bueno, por supuesto, primero agradecer a los médicos que no son de la institución, que estén aquí. Esto no es algo obligatorio para el resto de los médicos, así que estén por motu propio es muy bueno y es una gran responsabilidad de los expositores y del resto de los residentes del sanatorio. Así que agradecidos y personalmente me gustaría que les transmitan el agradecimiento a sus instructores que les han dado el pie como para que vengan a este tipo de cursos. Ojalá sea recíproco y esto empiece a formar de cierta forma una movida residencial, por lo menos en la ciudad. Vamos a hablar de abdomen agudo como primera exposición del primer ciclo, que es de urgencias quirúrgicas, como dijo Nicolás. El segundo va a ser el paciente en el postoperatorio, el tercero va a ser las urgencias torácicas y el cuarto va a ser urgencias urológicas. Después de cada ciclo va a haber una evaluación que va a servir primero que nada para ver el nivel de captación y de interpretación de los contenidos que le vamos dando, y segundo como para darle también un ámbito de formalidad a esto y es lo que requiere. Adelante. Primero que nada, el abdomen agudo, uno cuando está en la facultad o en la etapa previa a la preparación. ¿Cómo? ¿Está grabando? Sí, yo lo estoy grabando. Uno piensa dolor abdominal, una caja de Pandora, mete la mano en la panza y bueno, le puede tener, a ver si le agarra la vesícula, si le agarra el estómago, si le agarra aquí, ¿qué es lo que tiene? Es un camino que no es tan peligroso como este que está por transitar nuestro amigo. Lo más importante es tratar de aprender a razonar qué pasa en el abdomen, recordar qué órganos hay, no hay tantos órganos, y tratar de interpretar en los datos que nos dan el paciente como para poder interpretar qué le está pasando y para dónde arrancamos. Si arrancamos para la cajita de buscapina, si arrancamos para el teléfono del cirujano, si arrancamos para el quirófano, o si seguimos y nos tomamos unos 10 minutos como cualquier otro paciente para hacer un examen médico completo. Adelante. Si estamos hablando de abdomen agudo, tenemos que darle prioridad a dos situaciones. Una es la topografía donde está ocurriendo el evento, que es el abdomen, que parece una redundancia, pero muchas veces dentro del abdomen ocurren situaciones, o mejor dicho, en el resto del cuerpo ocurren situaciones que gritan por el abdomen. Ya lo vamos a ver. Y agudo hace referencia a una etapa cronológica. Un dolor en el abdomen que lleva más de 3 años de evolución no forma parte de un abdomen agudo, no lo podemos encuadrar en un abdomen agudo. Será un dolor crónico reagudizado, pero no es a ciencia cierta un abdomen agudo. Entonces, estas dos palabritas son fundamentales a la hora de poder saber si estamos enfrente de un paciente que tenga un abdomen agudo. Más de 8 horas de evolución, de comienzo insidioso, puede estar acompañado no de otros signos, bla, bla, bla. Todo esto es academicismo, porque por ejemplo, acá dice más de 8 horas de evolución. Si el paciente está perforado y se perforó hace 2 horas, no podemos esperar a que pasen 8 horas para catalogarlo como un paciente con abdomen agudo. Entonces, más allá del academicismo, hablemos y charlemos de esto que estamos hablando en este momento. Adelante. Primera gran clasificación, el abdomen agudo puede ser quirúrgico o médico. Si es un abdomen agudo médico, es un cuadro abdominal que no debe operarse, es decir, que no se va a resolver con una cirugía. Y un abdomen agudo quirúrgico, obviamente, va a ser un cuadro que nos va a motivar llevarlo a quirófano porque había que operar. Si no se opera un paciente con un abdomen agudo quirúrgico, muchas veces puede llevar a la muerte o a grandes complicaciones. Recordando, abdomen agudo médico, causas abdominales y causas extraabdominales. La siguiente. Las causas abdominales están en el tubo digestivo o están extradigestivo. Clásicas del tubo digestivo: enterocolitis, fecalomas, en el hígado hepatitis, hígado de congestión, pancreatitis. Se los pone con signos de pregunta porque a veces que es un abdomen agudo quirúrgico y en muy poquitas
momento. Y extradigestivo, causas ginecológicas como septicemitis, pilonefritis, desgarros musculares, se pueden imaginar y se les puede venir en este momento a la mente, y esa es la idea, más del doble de estas causas de abdomen agudo médico. Adelante. Causas extraabdominales: infarto de miocardio, pericarditis, neumonías, compresiones medulares, TAVI, cetoacidosis diabéticas, porfirias, y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Es decir, hay muchas más causas de abdomen agudo médico que de abdomen agudo quirúrgico. Adelante. El abdomen agudo quirúrgico, bueno, lo que dijimos recién: dolor abdominal de otra evolución, una urgencia abdominal de etiología diversa que necesita un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, porque librado a su evolución puede llevar al paciente a la muerte o a complicaciones, por supuesto. Adelante. Recordemos los tipos de dolor abdominal. ¿Sí? Algo que vemos en semiología, en las primeras materias de la facultad, y después como que se va diluyendo. Dolor visceral, que es mal localizado, suele ser medial, periumbilical, de intensidades variables. Normalmente el dolor visceral el paciente lo refiere con la mano abierta y suele demostrar o suele localizarlo en forma bien mal definida, valga el juego de palabras. Dolor parietal, dolor agudo, localizado, es intenso y aumenta con los movimientos. Suele ser localizado, el paciente le puede decir: me duele exactamente aquí, con un dedo puede localizar el dolor. Y el dolor referido es la localización somática de una experiencia sensitiva originada en una víscera. Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre en este momento? Ejemplos de dolor visceral. Ejemplos de dolor visceral. Un cólico, exactamente. Un cólico intestinal es un ejemplo de dolor visceral. Un cuadro de distensión abdominal por una isquemia mesentérica o por una isquemia intestinal. Es un dolor mal definido que no les va a decir el paciente: me duele acá, lo va a referir en forma con la mano abierta normalmente. Ejemplos de dolor parietal, casos y ejemplos que se les ocurran. Cotidiano, nada raro. Estos cursos son para hablar de cuestiones cotidianas. Apendicitis, colecistitis, la diverticulitis, los clásicos cuadros de dolor, las pancreatitis y cuadros, por ejemplo, cuadros de abdomen agudo médico, cistitis, pielonefritis, síndrome ulceroso. Son dolores de tipo parietal, dolores bien puntuales. Y dolor de tipo referido, ¿qué se les ocurre? Infarto. ¿De qué? ¿De qué parte del corazón? Normalmente. Cardiovascular, perfecto, la base. ¿Qué otro tipo qué otro ejemplo de dolor referido? Neumonía de base derecha. Neumonía de base derecha. ¿Qué otro tipo de dolor referido? El apéndice. El apéndice también da un tipo de dolor referido. El dolor referido del apéndice es hacia el epigastrio inicialmente. Entonces hay cuadros quirúrgicos y cuadros médicos que tienen dolor referido. En el postoperatorio de una cirugía laparoscópica, por ejemplo, el dolor que tiene el paciente es en el hombro, pneumalgia, que es el dolor referido del diafragma por irritación del gas. Adelante. Hablando ya de la clasificación del abdomen agudo quirúrgico, hay una clasificación clásica que nos sirve no solamente para ser académicamente correctos para hablar con otros médicos, sino para empezar a entender cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que enfrentarnos a un paciente con un abdomen agudo que pensamos que puede llegar a ser quirúrgico. El abdomen agudo hemorrágico, inflamatorio, obstructivo, vascular y perforativo. Esta clase no se va a desarrollar desmenuzando cada tipo de abdomen agudo, por lo que hablamos hace un rato. Pero sí tengamos en cuenta que está el hemorrágico, que se va a caracterizar por dolor abdominal, va a haber sangre libre en la cavidad abdominal. Entonces el cuadro puede ser, si es de un volumen de sangre importante, aparte de dolor abdominal, va a haber un cuadro de repercusión hemodinámica. Si se perdió sangre del espacio intravascular, ¿qué cuadro va a tener hemodinámico?
Clásica esa. Vamos a esperar taquicardia, hipotensión ortostatica, quizás no sea tan grosero como un shock, pero pueden haber signos sutiles como la taquicardia o la hipotensión ortostática. No esperemos un hematocrito bajo al ingreso, si es que es un cuadro súbito, es decir, un hematocrito. También para desenvolver algunos conceptos, el hematocrito, cuando hay una hemorragia, tarda entre 4, 6 horas, 7 horas en bajar, en diluirse, y si eso se le agrega que está internado, está resucitado, está hidratado, está expandido, hay que ver cuándo le pusieron, en qué momento. Inflamatorio, el clásico cuadro de un agudo quirúrgico de apendicitis, policistitis, diverticulitis. Lo que domina este cuadro es la leucocitosis, la fiebre y el dolor localizado. Obstructivo, lo que domina el cuadro obstructivo es, por supuesto, la alteración en el tránsito intestinal, que puede ser más alto o más bajo, pero se va a caracterizar inicialmente por síntomas como intestino de lucha, dolor tipo cólico, vómitos, fluidos hidroaéreos inicialmente aumentados y después detenidos dependiendo la evolución del cuadro. El cuadro, dejemos vascular para lo último, el perforativo, lo más frecuente, la causa más frecuente es la úlcera péptica perforada. Se puede perforar un cáncer de colon, un cáncer de estómago, puede tragarse una aguja, los pescados, lo que quieran, pero lo más frecuente es la úlcera gastroduodenal perforada. El cuadro clínico es característico, el clásico abdomen en tabla. Se puede esperar en un 50% de los pacientes el neumoperitoneo en la radiografía de tórax de frente. La ecografía puede ver líquido libre y puede ver signos compatibles con neumoperitoneo. La tomografía es lo más sensible. De todas formas, el cuadro clínico del perforativo, como ningún otro cuadro, es característico. Y el vascular siempre lo dejamos como última chance para razonar, porque siempre llegamos a descartar el hemorrágico, el inflamatorio, el obstructivo, el perforativo, y compartiendo los antecedentes del paciente, si está anticoagulado, si dejó la anticoagulación, si tuvo una afección auricular que se la revirtieron, si es un PAN vascular, si tiene antecedentes de problemas vasculares previos y demás. Eso, combinado con el cuadro clínico, con algunas imágenes, podemos llegar muchas veces por descarte, la mayoría de las veces llegamos por descarte, al cuadro de abdomen agudo vascular. Y ahora sí, ¿cuáles son las conductas generales que deberíamos tener ante un paciente que ya sabemos que tiene un abdomen agudo, que no tiene una faringitis, que no tiene una dispepsia biliar, tiene un abdomen agudo? ¿Cuáles son las conductas generales que debemos tener? Primero que nada, aspectos que tienen que ver con la atención médica. Segundo, identificación sindromática, es decir, una vez que llegamos a la conclusión de que tiene un abdomen agudo, tratar de remar un poquito el bochín. Comunicación, consultas e interconsultas. Pedido de exámenes complementarios y tratamiento médico, entre signos de pregunta. De esto se trata la charla. Como atención médica, en forma genérica, vamos a referir a la situación en la cual estamos, o bien en la sala y tenemos que ver un paciente que está internado, o estamos en el consultorio, o estamos en la guardia. Situaciones médicas, atención médica. El abdomen se debe abordar como cualquier otra situación médica, con un interrogatorio minucioso. No tiene que ser a la ligera, porque a la ligera volvemos a la primera radiografía, a la primera fotito que está Shrek ahí con un puente y con monstruos que lo quieren comer, con mucho miedo de cruzarlo. Con un interrogatorio muy escueto es imposible llegar a un diagnóstico más o menos serio. Interrogatorio y por supuesto el examen físico. En el examen físico nosotros en cirugía normalmente no hacemos un examen neurológico completo, un examen cardiovascular completo, pulsos periféricos y demás. Normalmente vamos
somos un poco más focalizados, un poco más puntuales a lo que le está pasando al paciente. Pero cuando no nos cierran algunas cositas, desandamos el camino y empezamos a buscar las cosas entre comillas raras. Diferencias de pulso, diferencias de temperatura en los miembros y demás. Dependiendo de la experiencia que tenga cada uno en el abordaje del abdomen agudo, tiene que echar más o menos mano al examen físico. Lo que no podemos es hacer un examen físico escueto, de rutina, sin tener diagnósticos, o por lo menos interpretaciones sindromáticas. Exámenes complementarios. Como examen, también son dos palabras que dicen mucho, son complementarias al razonamiento que estamos llevando adelante. Tirar una batería de exámenes complementarios de rutina antes de poder hacerle un interrogatorio al paciente y un examen físico, no solo no tiene sentido, sino que en nuestro país, donde los recursos son escasos por definición, es un sinsentido. Entonces, las radiografías, debemos pedirlo si nos va a cambiar algo la conducta. Si yo pienso en un paciente que está con vómitos, que tiene una hernia que parece una hernia atascada, y que estoy pensando, sospechando que tiene una obstrucción intestinal, bueno, ¿le voy a pedir una radiografía? Sí. ¿Por qué? Porque quiero confirmar que tiene una obstrucción intestinal. ¿Le voy a pedir una tomografía? ¿Y para qué? Si yo quiero confirmar que está obstruida una radiografía de abdomen de pie, ya me da el diagnóstico, ya me lo confirma, ya me da elementos para poder hacer lo que viene después, que es hacer la consulta o la interconsulta. Entonces, pensar muy bien cuál es el rédito de un examen complementario y la utilidad. Hay veces que pedimos algún estudio porque realmente no nos cierra. Tenemos 3 o 4 diagnósticos presuntivos, pero no nos cierra ninguno. Entonces ahí recién pedimos algún estudio un poquito más específico para que nos termine de convencer, para que se vaya la opción del obstruido, que se quede el inflamatorio, que se vaya el vascular y demás. Así como debemos pensar el pedido de los exámenes complementarios. Con la ecografía pasa lo mismo. La ecografía es un método que no es cruento, que es relativamente barato y que se puede repetir un montón de veces durante el día. La tomografía es un método caro, dependiendo del paciente y la situación del paciente, si está invadido, si está intubado, si está con vías y demás, puede ser más o menos dificultosa la realización. Lo mismo que la resonancia nuclear magnética. Siempre hay que tener cuidado de tener en cuenta qué cuestiones cambian con la resonancia. Resonancia, que el paciente no tenga prótesis, no tenga marcapasos, que no sufra de claustrofobia, por ejemplo, ¿no? ¿El sobrepeso o el peso máximo? También, sí. ¿Cuál es el peso máximo para el...? No, en realidad no es el peso, sino el diámetro del túnel. Pues son cuestiones que son, si uno las está hablando mientras toma unos mates con bizcochito no pasa nada, pero cuando ocurre que hay un paciente que sí o sí tiene que ir a una resonancia porque hay que discriminar una lesión en la pelvis, en las partes blandas, no sabemos si es un plastrón o un absceso, y no puede entrar al resonador porque tiene claustrofobia, tiene un marcapaso, y bueno, ahí es donde empezamos a comunicarnos un poquito más y bajamos a racha, hablamos con ellos y demás. Y por último, los exámenes prequirúrgicos, que no son exámenes complementarios al diagnóstico, son exámenes que ya se van a hacer tendiendo a ahorrar tiempo para poder entrar al quirófano. Cuando estamos con un paciente que tiene una apendicitis, que tiene la leucocitosis, que tiene el cuadro, la cronología de Murphy, que pasó a ver un accidente con el cirujano y la tiene y demás, y se va internando, ya se tiene que ir internando con el pedido de exámenes prequirúrgicos. Son las 6 de la tarde, se interna, a las 6:30, 7 ya está en la cama. Si ahí se ponen en marcha el pedido de exámenes prequirúrgicos, hasta las 9:30, 10 no entra el quirófano. Y realmente son horas importantes para todos, para el paciente, para nosotros, para la gente de quirófano que justo a las 10 cambia el horario. Entonces son cuestiones, como les dije al principio de la charla, cotidianas y tienen que ver con esto. ¿Cuáles son los exámenes prequirúrgicos que se utilizan normalmente?
biotórax, el hemograma y el electrocardiograma con la valoración cardiológica. Un prequirúrgico mínimo en nuestra institución y en muchas instituciones es la radiografía de tórax. ¿Para qué, Emily? Para descartar alguna patología respiratoria y bueno, después el resto del laboratorio. No, la radiografía de tórax. Sí, para descartar que no tenga alguna imagen de condensación, alguna neumonía, algo que nos pueda complicar durante la intubación, durante la cirugía del paciente. Electrocardiograma con la evaluación cardiológica, ¿para qué, Nico? ¿Para qué la pedimos normalmente? Bueno, básicamente nosotros le hacemos un riesgo cardiovascular global, pero el electrocardiograma es parte importantísima de eso. Saber la estabilidad hemodinámica con un análisis, con un examen físico y la estabilidad en el monitoreo telemétrico que va a tener el anestesista. Y por último, de laboratorio, un coagulograma. Obviamente, si va a ir a quirófano, va a ser sometido a una cirugía y demás, un coagulograma. Las tres cosas tienen más implicancias legales que médicas reales, porque estadísticamente una radiografía de tórax, la verdad que no tengo en mente el número estadístico, pero es uno sobre miles de problemas que puede tener el paciente y que nos va a dar y que no salió en la semiología, ¿sí? Lo mismo que el electrocardiograma. En muchos países del mundo no es obligatorio hacer un electrocardiograma ni una radiografía de tórax como riesgo prequirúrgico. Sí, un examen físico, un examen médico, clínico, completo. Lo que no salga en ese examen raramente va a salir en la radiografía de tórax o va a salir en el electro. En nuestro medio, dicho esto, en nuestro medio está contemplado esto. Es más, hasta en la patología, en las cirugías programadas, nos obligan, es norma de la institución, serología para HIV y hepatitis. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Me voy a operar de hernia, una vesícula y demás? Y, bueno, sí, porque es algo legal, es una cuestión legal. No tiene que ver con disquisiciones científicas reales. Lo mismo con el electro, la placa y el coagulograma. ¿Sí? El coagulograma yo se los puedo pelear porque como cirujano entrar a operar a un paciente y ahí empezamos con las particularidades de cada paciente. 80 años, que toma algún anticoagulante, que tome aspirina, que tenga una coagulación alterada, a mí me va a afectar, al paciente lo va a afectar cuando lo estemos operando. El resto de las cosas, quizás no. La mayoría de las veces no, si hicimos un buen examen físico. Comunicaciones. Este es el kit de la cuestión de muchas cosas. ¿En qué momento tenemos que consultar y a quién? Por supuesto, si yo soy cirujano y estoy atendiendo en el consultorio a un paciente que creo que tiene una arritmia o que ha tenido una precordalgia y demás, aparte de un examen físico completo y un interrogatorio minucioso, ¿con quién me voy a comunicar? Con la gente de cardiología. Si veo que tiene un problema respiratorio, una hipoventilación, escucho roncos, sibilancia, le hago la semiología respiratoria, me voy a comunicar con la gente de clínica. Si viene un paciente que tiene una tomografía hecha y no entiendo muy bien las imágenes que estoy viendo, ¿con quién? Con la gente de rayo. En este caso, abdomen agudo se comunican con nosotros, con los residentes y o cirujanos de la institución o donde estén trabajando. Eso es lo lógico. Lo ideal es hacerlo en forma precoz, no en el momento en que ya le dieron toda la vuelta al proceso médico-paciente, a la interpretación, porque muchas veces pasan 4 o 5 horas para que ustedes puedan tener el examen complementario y esas 4 o 5 horas recién somos consultados y ahí perdimos un montón de tiempo. Tampoco tiene que ser automático, que llegue un paciente con abdomen agudo, enseguida llamamos. Tiene que ser algo consensuado, algo lógico. Una interpretación del cuadro, se pueden pedir exámenes complementarios y en sintonía con eso, en paralelo a eso, nos comunicamos en ese momento. Ahí vienen las comunicaciones, consultas, interconsultas. Adelante. Y después vienen los tratamientos. ¿Qué hacemos? Estamos con el paciente en el consultorio, ¿ya lo puedo tratar? Yo ya estoy seguro que era un cuadro de abdomen agudo médico y le puedo dar una quinolona por una infección urinaria,
le puedo dar un antibiótico porque ya diagnostiqué que es una neumonía de base derecha, o lo puedo enviar directamente al cardiólogo porque estoy seguro de que tiene un cuadro cardiológico, una isquemia de la cara diafragmática, la circunfleja de la diagonal, eso. O directamente el cirujano o el residente de cirugía define que tiene que estar internado ¿para qué? Para tratamiento conservador, para conducta expectante o para la cirugía. Hasta ahí tenemos que llegar. Decime cómo vamos con el tiempo. Perfecto. ¿Qué situaciones se les ocurre que han pasado o que pueden pasar o que en este sentido pueden haber interferencias o se pueden mejorar? Es el momento. ¿Les ha pasado de estar viendo a un paciente y no saber bien qué tiene y finalmente o no tenía nada, o lo internaron al otro día y tenía un cuadro quirúrgico, o lo internaron con un cuadro quirúrgico y no tenía nada? ¿Y cómo fue la comunicación que han tenido, que hemos tenido? Consulta. En consultorios externos, por ejemplo, fuera de una institución hospital o clínica, sospechamos un abdomen agudo y en nuestra cabeza sospechamos que sea quirúrgico. Con respecto a la analgesia, dar un tratamiento analgésico para el paciente. Muchos dicen que no hay que darlo porque enmascaramos el dolor, el otro que si sospechamos, lo tratamos, total va a ir a corroborar si es o no quirúrgico en una institución medio hospitalaria. Excelente pregunta y me das pie a todo un capítulo que está buenísimo. Porque cuando a mí me pasa con un paciente cardiológico, por ejemplo, se siente descompensado, siente que tiene el corazón acá, le toca toda una arritmia, yo ya quiero hacer algo. Bueno, cuando hay un abdomen agudo, ustedes lo ven en el consultorio, lo ven con dolor y demás, lo lógico es tratar de calmar el dolor. Bueno, eso es lógico. Si están en una... Y ahí ahora vamos a pensar en qué lugar estamos. Suponete que estás en campo adentro, no sé, en un pozo petrolero, y tenés mínimo 2 horas hasta que el paciente llegue a un lugar donde lo va a ver un cirujano. Y bueno, sí, hay que calmar el dolor porque va a tener 2 horas mínimo de viaje, no van a saber qué tiene, lo van a ver acá en algún lugar. Ahora, estás en la ciudad. Por el anterior. Comunicaciones. ¿Sí? Estamos en la era de las comunicaciones. Levantás el tubo, algún cirujano tenés que tener siempre en el teléfono. Mira, tengo esto y esto. ¿Qué te parece? Mandalo ya. Si yo no estoy, te lo mando, te digo, mandalo a la guardia que lo va a ver alguno de los residentes o el cirujano que esté de guardia pasiva. Lo que sea, pero tratar de no enmascarar el cuadro. Lo que sea, pero tratando de no. Si es inviable eso, porque realmente está con un dolor muy importante y no puedes hablar con ningún cirujano o parecido de acá, de allá, de más allá, y bueno, va a primar tratar de calmar algo el dolor. Disculpe, en la actualización del tratamiento del dolor en el 2007 se considera que no medicar a un paciente por enmascarar un cuadro quirúrgico es un mito. ¿Un? Mito, se considera que es un mito. Y habría que cambiar la modalidad, porque lo primero que hay que hacer es calmar el dolor del paciente, porque es la única forma por ahí en que se va a poder examinar el abdomen. Y además de medicarlo, no va a cambiar el abdomen del paciente, no va a alterar el resultado del laboratorio ni los resultados del médico. Bueno, esto yo les comento que es de un curso de tratamiento del dolor que lo dieron recientemente y que hablaban que era por internet. Pero qué después yo si quiero le puedo averiguar para saber el consenso que se llegó en el 2007 en cuanto al manejo del dolor en el caso periquirúrgico o antes del tratamiento antes del diagnóstico de un abdomen quirúrgico. Por eso es lo lógico. Ahora, estamos de guardia. ¿A qué le cambias la guardia? Me comento una experiencia. Un gallito. Cambiar la guardia, suponete, a las 4 de la tarde. Lo viste al paciente, le calmaste el dolor, cambio de guardia. A las 4:15
vengo yo a verlo, el paciente está ahí, me dolía más, pero ahora me duele menos. Y el médico que está a cargo de la guardia no lo vio con dolor. Entonces, el tema de la analgesia creo que es válida cuando se permanece el mismo interlocutor. Es decir, si vos me decís, mirá, acá de venir hace media hora con creo que un cólico, y vos me lo podés escribir, un cólico intestinal porque acababa de comer, no sé, lo que sea, estaba con dolor recurrente de tipo cólico, le hice un antiespasmódico hace 20 minutos y ahora está impecable. Y vos me das esos datos a mí, yo los tomo y son muy importantes. Ahora, diferente es que el teléfono de compuesto, vos te tenés que ir, porque uno cambia la guardia y se va, y le da la información o al médico que viene o a la enfermera, y entonces cuando viene recién el cirujano, que es el que en definitiva tiene que tomar alguna conducta con el paciente, está enmascarado el cuadro. Y los cuadros quirúrgicos, es cierto que la analgesia no va a variar un examen de una leucocitosis, por ejemplo, pero la leucocitosis, el cuadro clínico y demás son cuestiones complementarias. Perdón, la leucocitosis, los exámenes de imágenes y demás son complementarios al cuadro clínico. Muchas veces tenemos que operar a pacientes con leucocitosis, con cuadros con ecografías normales y demás, y nos guiamos únicamente por la clínica del paciente, la gran mayoría de las veces. Entonces, está bien el consenso de si se da la Asociación Argentina del Dolor, está bien, pero hay que contextualizarlo, porque si de repente las guías de la Asociación Argentina del Dolor dice que hay que dar un opiáceo en base al dolor que tenga, capaz que le dan un opiáceo a una paciente que está empezando recién y realmente no va a tener dolor hasta el otro día de noche. Entonces, tener cuidado con eso. Antes de eso, la consulta. Una consulta, además, estamos por lo menos en una institución donde tenemos profesionales de guardia pasiva, de guardia activa, quizás estén en quirófano, pero si no, siempre hay alguien pivoteando satélite como para poder acudir a la consulta. ¿Ah? Ahora sí. No, mi experiencia que me ha tocado, trabajaba en un consultorio en el campo, un paciente que llega a la consulta refiriendo un dolor epigástrico fuerte. Cuando le hago el examen físico del abdomen, el epigástrico no tenía tanto dolor como en fosa ilíaca derecha. Bien. ¿Y ahí qué pensaste? Ahí yo puede ser una apendicitis. Entonces tenía 2 horas y media hasta el pueblo, hasta el hospital. Yo le explico al paciente, voy a hacer una analgesia, pero sí o sí ando al hospital. Él me asegura que va a ir al hospital. Yo llamo a la guardia del hospital avisando que va a ir un paciente que no va por ambulancia, sino va por vehículo propio, conducido por el compañero de trabajo. Cuando pensé que había ido, al otro día cuando lo veo, le digo, ¿cómo te fue en la guardia? No fui a la guardia. ¿Qué pasó? No, se me calmó el dolor y no fui. Para mí no hacía falta ir. Y entonces como que, por suerte, no fue un abdomen agudo quirúrgico, pero al paciente se le fue el dolor en el trayecto y entonces él decidió no ir a la guardia. Entonces me pasó esa experiencia, por eso consultaba la... Sí. ¿Ustedes cuántos han hecho cursos de tipo ATLS? Lo han hecho. Bueno, el curso de ATLS hay maniobras que son digamos, redundantes o súper agresivas con traumas que puede ser un politraumatismo muy grave o alguien que de repente se cayó, termina el curso de ATLS y alguien que se cayó del cordón lo llevan a la hacen todo. Bueno, cuando uno encara un abdomen agudo, tiene que encarar con las premisas generales, igual que si estuviera con un dolor torácico, un dolor precordial. Hay premisas generales que son transversales a toda la medicina, y esto tiene que ver con eso. Es cierto que en base al lugar donde uno está trabajando, uno va cambiando algunas premisas en base a la población, en base a la disponibilidad que tengamos de interconsultores cercanos o no, pero cuando les pase que no lo medicaron y le dijeron que se vaya a la casa y a los 3 días lo tienen que derivar de urgencia con una peritonitis
con riesgo de vida, van a decir, ¿cómo no me cubrí? ¿Cómo no lo cubrí? Entonces, tenemos que tratar de trabajar con premisas estándares. Es decir, está perfecto haber hablado. Si lo van a medicar a un paciente por una cuestión X, tienen que explicarle al paciente y tiene que estar de acuerdo con lo que está haciendo. Porque usted lo medica, le cargan el dolor a las 6 de la tarde y el otro día lo internan en otro lugar por una peritonitis, el paciente no se va a acordar bien de ustedes. Realmente no se va a acordar bien. Diferente es explicarle que tiene que ir en ese momento a ver a tal médico, hablan en presencia de él o a un familiar, con el otro médico, con la guardia del hospital, con la guardia del sanatorio, de la clínica, lo que sea. Pero tratar de cubrirse y tratar de que quede documentado que lo que ustedes están haciendo es un acto médico y no una prescripción de un vecino de una bucapina intramuscular. ¿De acuerdo? ¿Qué otra situación así como para sacarle el jugo? A mí me pasa que llegan a los pacientes y no las podés controlar, no podés ni revisar a la paciente del dolor. Y capaz que estaban con imanes puestos, un montón de cosas venían haciendo, me ha pasado, y tenés que hacer algún analgésico fuerte porque... ¿Qué pasa? Otra situación es el... Es incontrolable. Pero No puede el resonador. ¿En qué ámbito te pasa eso? ¿En la guardia, en la URO o en el consultorio? Guardia de acá. ¿En la guardia? Muchas veces no pasa, porque si no le pones algo no lo podés revisar. Otra situación que yo recuerdo, paciente que vos lo ves ya, que viene de otra institución, que fue a la noche, le hicieron una bucapina, fue a la casa, se le pasó las 8 horas, como le hicieron una bucapina, se tomó otra él, y vos lo ves a las 24 horas, 48 horas. Sí, o un cuadro que ya está evolucionado, o un dolor que te refirió que al día se le pasó, entonces me pasó con una bucapina, entonces, obviamente nosotros, como decís, acá, comunicación enseguida, y le contamos a ustedes y hacen gran parte del razonamiento por nosotros. Pero ese paciente sigue el mismo camino o los tiempos son distintos. No, son distintos. El camino del paciente que ya está medicado o automedicado o medicado médicamente con o sin consultas, lo que sea, pero ese paciente ya va por otro camino. Una cosa es un paciente virgen de tratamiento en el cual podemos razonar todo sin sesgo, y otra cosa es los sesgos, los enmascaramientos, porque todo va a ser relativo. El cuadro clínico va a ser relativo, no tiene náuseas, pero tomó metoclopramida y hizo una dieta con jugo de limón, porque qué sé yo, una cosa, la otra. Hace poquitas semanas, tuvimos un paciente, una chica joven, que se internó sin leucocitosis, pero con una desviación de la fórmula. Había ido a la farmacia a buscar un medicamento, no me acuerdo cuál era, y encima se equivocaron, le dieron un medicamento para el Alzheimer. Clopramida. Clopramida porque tenía diarrea, entonces le dieron otro que era medicación para el Alzheimer, y por suerte se confundieron en la farmacia. Bueno, era un caso realmente de gravedad, digamos, de gravedad, con riesgo de vida. Y era ni más ni menos que un cuadro de una peritonitis appendicular con líquido libre, que tenía diarrea, pseudodiarrea por inflamación del recto. Ese caso tranquilamente se nos puede pasar a todos, a nosotros, a los cirujanos, a cualquiera, por las narices. Muchas veces que esté medicado previamente nos sirve a nosotros, a los cirujanos, a los especialistas, en estar más atentos, darle más bolilla a ese segmentado que nunca le damos mucha bolilla, pero en ese, o encallado, o a ese registro subfebril que dice que tiene. Bueno, de todas formas, como para cerrar este comentario de tratar o no el dolor, lo más importante es la comunicación. Vicky, si tenés un paciente que realmente no se deja, yo la verdad que he tenido poco, pero si tenés muchos pacientes que no se dejan revisar, la comunicación antes de la medicación, ¿sí? Más, acá puntualmente tenemos o guardia activa o pasiva, así no hay motivo por el cual no debamos acudir. Y si hay una falencia de parte nuestra, ya de la parte de los interconsultores, en acudir, lo arreglamos. Pero no podemos avanzar con
otras medidas, como por ejemplo calmar el dolor y demás, si no podemos mejorar eso. Y en el caso del dolor agudo, el uso de la iosina, sí o no, y si tenemos que elegir algún analgésico. Por ejemplo, el uso de la iosina, ¿para qué? Así puntualmente, ¿para qué estaría indicado la iosina? Para un dolor de tipo cólico del músculo erizo. Bueno, ¿qué cuadros se te ocurre que puede ser beneficiado por la iosina? Un cólico biliar, ¿sí? El paciente sabe que tiene cálculo en la vesícula, sabe que tiene, y viene acá tomándose, no viene con epigastralgia y con vómitos, viene con un cuadro bien de vesícula, entre comillas. Hipocondrio derecho irradiado dorso, y ya se sabe el portador de cálculo en la vesícula, y sabe que cuando toma buscapina, vamos a poner una iosina, se le pasa. Bueno, no hay mucha historia para enmascarar un cuadro de un cólico biliar. Sí, un antiespasmódico. Ahora, viene con un dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué calma la iosina o por qué la enmascara una apendicitis? Porque el apéndice es un órgano hueco y se tapa con un coprolito y se tiene peritactismo, entonces uno cuando le da un antiespasmódico cede el dolor, pero sigue la infección. Bueno, un cólico renal, saben que tiene cólico renal, el paciente sabe que tiene cálculos en la pelvis y no se deja revisar, vi que justamente un cólico renal, bueno, pero es un cólico renal, ya sabemos que tiene cólico renal, clínicamente lo están diagnosticando, una buscapina, un antiespasmódico, ahí está. Ahora, no sabemos qué tiene, pero tiene algo, bueno, peor no le demos una iosina, ¿sí? La iosina tiene indicaciones bien precisas. Doctor, quería consultarle, ¿qué opinión merece usted el uso de scores para determinar ciertos orígenes de los abdominales agudos, como por ejemplo el score de Alvarado para apendicitis? Digo, son scores que por ahí sirven y ayudan desde el entredicho, o sea, desde vamos, en situaciones como esta, alivia por ahí. Sí. Todo score para ayudarnos, todo algoritmo, score, clasificación y demás que nos ayude a interpretar un cuadro clínico, un cuadro médico, sirve. O sea, sería un animal, yo te digo, no sé ningún score y llamame. No. O sea, el score, seguramente cuando me llames a mí o al interconsultor, vas a haber tenido todos los datos y vas a poder decir casi con el diagnóstico hecho qué tiene el paciente. ¿Sí? Sí, y hay algunos que usted nos pueda recomendar, digo, sobre todo para los chicos que hacen guardia interna, que sean de más utilidad o que se utilicen, o que sean más sensibles, más específicos. Mira, realmente en cirugía, como especialistas, no usamos scores para llegar a diagnóstico, como si en clínica que tenés 3 o 4, más de 3 o 4 criterios para las diferentes, para genopatías, enfermedades autoinmunes, además en cirugía clínicamente se definen cuestiones que no están definidas ni en el laboratorio, ni en las imágenes, ni en ningún lado. Entonces, como especialista, no te diría que recomiendo un score. Sí lo que recomiendo es usar el criterio médico para hacer un interrogatorio exhaustivo, sacarle los datos, acordarse que está el abdomen agudo médico, el quirúrgico, que hay varias clasificaciones de inflamatorio, hemorrágico, obstructivo. Tratar de, acordándose de eso, ir sacando datos, largar alguna batería de exámenes complementarios en base a lo que ustedes piensen, y en paralelo a eso, esta es la piedra angular de la charla, y en paralelo a eso la comunicación. No porque vos llames por teléfono vas a frotar la lámpara para un cirujano y te va a decir que tiene tal cosa, pero es un trabajo en equipo. Entonces se trata de eso, no porque llames a alguien porque tiene un dolor abdominal, a un cirujano, a un residente, sos menos médico, ni nosotros, o sea, por Dios que no, pero esa es la deficiencia que tenemos en la comunicación. Tenemos líneas generales, digamos. Yo no por llamar a Carolina, la oncóloga, y consultarle si le pido o no un PET o una tomografía a alguien, voy a estar menos actualizado. No, yo pienso lo mejor para el pobre paciente que está delante mío, que puede tener un cáncer. Lo mismo pasa con los abdómenes agudos. Doc, hablando de las experiencias anteriores,
por lo general lo que hacemos guardias, tenemos la experiencia de que llamamos al cirujano y el cirujano nos dice, bueno, llamame cuando tengas el resultado del laboratorio y el resultado de la ecografía. Siempre es lo mismo, o sea, no acá porque no hice muchas guardias acá, pero en otras instituciones es siempre lo mismo. Llamás al cirujano y te dicen, bueno, llamame cuando tengas el resultado del laboratorio y la ecografía. Y por ahí hay perdés. Y esas son las amenazas que tenemos en las comunicaciones. Por eso, a mí no me obliga nadie a estar acá, y a ustedes quizás por ser residentes sí, pero a mí no me obliga nadie a estar acá arriba tampoco. Hay paradigmas que hay que ir derrumbando y ahí está el kit de la cuestión. Más hoy, digamos, hoy, en los tiempos actuales de tanta medicina defensiva. Si a vos en algún momento, en esta institución, vos le comunicás a un cirujano y le mandás un cuadro clínico y vos pensás que tiene que venir a ayudarte a evaluarlo, a darte una mano y te responde en forma tajante, si a vos te pide un laboratorio, vos vas y lo pedís y vas cumpliendo. Porque quizás el cirujano te va entendiendo lo que vos le vas diciendo y dice, bueno, anda pidiendo un laboratorio porque cuando yo esté en 15 o 20 minutos lo veo. Ahora, si hay una comunicación que no es la correcta, tenés miles... Es el miedo que tenemos siempre. No hay que tener miedo. Que ya por experiencias malas, es directamente esperar y no... El ámbito formativo, uno puede tener miedo. No puede tener miedo, puedes tener algo de timidez, puedes encarar a diferentes médicos que nunca hablaste y no sabes de qué forma te van a responder. Bueno, la mejor forma es estar estandarizado. Todos los pacientes los estandarizás y los evaluás en forma igual, tenga o no tenga esto, tenga o no tenga lo otro. Está obstruido, por supuesto, un tacto rectal le van a hacer. No van a esperar a que venga el cirujano que le haga un tacto rectal para ver si es verdad que tiene un fecaloma. Es decir, hay cuestiones médicas que se hacen en la guardia. Ahora, vos llamás, por ejemplo, a un cirujano y le decís, tengo un paciente que dicen que tiene un fecaloma de 15 días de evolución. Bueno, te va a decir, ¿qué dio el tacto rectal? No se lo hice. ¿Sí? Hay cuestiones lógicas que hay que avanzar sobre eso. Yo lo llamo a Nicolás y le digo, mirá, Nico, estoy con un paciente que dice que siente palpitaciones y que siente el corazón que late. Y me va a decir, ¿cómo está el pulso? No, vení a tomárselo. ¿Cómo están los pulmones? Creo que tiene una neumonía. Y no sé. No. Entonces, eso sí que no, pero lo otro sí. Si estamos desarrollando una hipótesis diagnóstica de un paciente, tienen los datos que ustedes pensaron que son importantes y los pueden comunicar a un interconsultor, no tenés por qué tener miedo. Ariel, una duda pequeña que me ha surgido a veces en la guardia, que ya vamos a tener el módulo también. Sospecha nuestra de abdomen agudo ginecológico. Sí. Llamo al ginecobstetra y a ustedes, primero a uno, después al otro. Si la sospecha es firme, por ejemplo, un abdomen agudo ginecológico, un abdomen agudo hemorrágico. ¿Sí? Vamos a ver algo que... La sospecha es un embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque tiene un cuadro súbito, estuvo con taquicardia a la tarde, le pusieron una vía, la expandieron, mejoró la presión, pero sigue con un dolor muy importante. Tiene una ecografía que tiene líquido libre y tiene una imagen rara en la trompa y tiene una menorrea de 3. Bueno, tiene el diagnóstico y tiene una alfa Pero eso después del laboratorio, sí, capaz hay veces que te viene, porque la vio el médico en el consultorio y la manda a la guardia. No, pero embarazada con dolor abdominal, a veces pero es diferente. No, claro, ya sé. Es diferente. Pero un dolor que a usted hace sospechar un abdomen agudo. La sospecha de abdomen agudo entra por cirugía. La certeza de un abdomen agudo quirúrgico, ginecológico, va al ginecólogo. Está bien. La certeza de un abdomen agudo ginecológico. Muchas veces vamos, la vemos y le interrogamos un poquitito más, algo más específico, porque estamos conviviendo con eso, y decimos, no, esto es ginecólogo. Está bien. Y para nosotros cuando abren y tiene una decisión de McBurney, y vamos como una decisión de, porque fue operado de apéndice, y a ustedes se les pasó, a ustedes, al médico, al consultor, se les pasó preguntarle, está operado de apéndice, y bueno, eso sigue medio un garrón. Después hay situaciones especiales, pacientes especiales. Situaciones especiales, segundo o tercer trimestre del embarazo.
Y esto muchas veces hay que encararlo en forma multidisciplinaria, no es que es patrimonio del cirujano porque tiene una apendicitis, no, patrimonio del cirujano, pero tiene que hablar con el ginecobstetra, tiene que hablar con los chicos de imágenes para que le hagan un monitoreo, en el perioperatorio, en el intraoperatorio muchas veces, en el postoperatorio, ¿sí? Son situaciones realmente especiales. Segundo o tercer trimestre del embarazo, el útero, por supuesto, que crece en su volumen y va desplazando algunos órganos. El apéndice muchas veces termina en la región subhepática. Clínicamente, las mujeres embarazadas suelen tener, si es el primero, el segundo o el tercer embarazo, tienen más o menos síntomas. Recién nacido o lactante, por supuesto, el interrogatorio es nulo. El interrogatorio va a ser con los padres, con el que esté con el niño. Pacientes graves en estado crítico en terapia. Son los pacientes, las bombas de terapia, que pueden tener cualquier cosa. Hoy llegó un paciente que recibe un neumotórax y tiene neumotórax, neumomediastino, neumoperitoneo, neumorretroperitoneo. Y lo encontraron inconsciente en la casa post-ictal, o sea, post una convulsión. Puede tener cualquier cosa. Se puede haber broncoaspirado, puede haber secuelada, unas pullas enormes. Puede haber tosido muy fuerte en la casa, hizo un neumotórax, perdió el conocimiento, lo expandieron, entubaron, se puede tener realmente cualquier cosa más las patologías del paciente crítico. Politraumatizado con componente abdominal. Son situaciones especiales. ¿Por qué? Porque hay veces que tienen lesiones intraabdominales que no son advertidas en la atención primaria o secundaria, y a las 24 o 48 horas aparecen complicaciones de hematomas de órganos macizos, patologías o desgarros de órganos retroperitoneales y demás. Postoperatorio dentro de los primeros días. Esto va a formar parte de una de las charlas, creo que no sé si la que viene o la otra. Dentro de los primeros 10 días de una cirugía pueden tener complicaciones, desde una uña encarnada, una cirugía de hernia, una cirugía de apendicitis, una cirugía de vesícula, una cirugía de colon, de estómago, lo que sea, puede tener complicaciones que hasta los 10 días sean comunes la atención a todos. Puede venir a la guardia por un problemita porque le duele la herida, de repente ustedes lo ven y tiene un proceso, una herida así, bueno, ese paciente tiene que haber una comunicación, no es que ustedes le van a drenar directamente la herida y van a definir, pero sí la comunicación. Los ancianos, primero que toman medicamentos por muchas causas y tienen problemas, suelen tener problemas intestinales, respiratorios, cardiovasculares, metabólicos, y suelen convivir con dolores y situaciones patológicas, por lo cual pueden consultar o suelen consultar tarde, suelen tener un nivel de alarma muy bajo, tanto el anciano como la persona que está con el anciano, como el mismo médico. Entonces, guarda con eso. Los pacientes con inmunodepresión de algún tipo, SIDA, lupus, oncológicos en estado crítico, alguna infección crónica y demás, no esperemos en todos los pacientes que levanten los glóbulos blancos, no esperemos en todos los pacientes que refieran el dolor que esperamos que refiera, de la forma que esperamos que refiera. No esperemos que el paciente venga siempre sin tomar ningún medicamento y venga en blanco. Entonces, esas son las situaciones especiales. Y los trastornos psiquiátricos algunos trastornos psiquiátricos que vienen con el hábito de ingerir cuerpos extraños, tierra, pelos, uñas y demás, que también hemos tenido. ¿Se acuerdan? El chico comía plástico, que comía botellitas de plástico, sacamos casi todo el colon moldeado en estampillitas de plástico. Bueno, ese chico tiene que ir a Buenos Aires para reconstruirse. Bueno, ahora sí, más dudas, comentarios, consultas. Esa es la bandera así de... Sí, ¿por qué la bandera? Esa es la Suecia. duda. Pues juega Suecia. Con eso yo aplaudo más fuerte. Bueno, ¿han completado todos la planilla de asistencia? Sí. ¿Están ahí todos? Sí. ¿Algún otro comentario? Gracias por
por los comentarios que han tenido los médicos de guardia. La idea de esto es, por supuesto, no ser expuestos, sino coordinar lo que estamos haciendo. Yo he hecho guardia muchísimos años, hasta después de haber hecho la especialidad, guardias de guardia general. Y sí, muchas veces lo que me pasaba a mí, el problema mayor era la comunicación con el especialista, con el traumatólogo, el ginecólogo, el hematólogo, el endoscopista, y antes no había tantos medios de comunicación. Una cosa, perdón, que quiero recalcar lo que se notó yo, que muchas veces recibimos al paciente con el diagnóstico hecho y nos quedamos con eso. Paciente que tenía por un abdomen agudo o con un diagnóstico de una colestía litiásica o cólico biliar. Y uno lo tiene que reinterrogar siempre al paciente porque muchas veces es otro diagnóstico. Vamos a tener pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con hepatomegalia cognitiva o infartos de descarga diafragmática, como bien mencionaba el doctor. Y eso pasa por nosotros, no pasar al paciente directamente con el diagnóstico ya hecho. Revisarlo, poder interrogarlo, eso es muy importante para la práctica. Sí, muy bueno, Nico, el aporte. La mayoría de las veces el motivo de derivación hacia la institución coincide con la enfermedad actual, pero muchas veces no. Se lo derivan por... Lo derivan muchas veces con la sospecha de algo quirúrgico y además porque en ciertas zonas de acá no tienen los medios no hay complejidad, exactamente. Exactamente. Entonces, porque eso generalmente entra a la guardia. Entra a la guardia, entra por ella, y ella es vamos a hablar ella, ¿no? El médico de guardia es el responsable de comunicarse con a dónde lo internan. Clínica, cirugía, cardiología, traumatología, y el especialista es el responsable de si se interna con un diagnóstico de una colecistitis o un síndrome ulceroso y realmente está teniendo un infarto de la cara diafragmática, no lo voy a... No es que yo digo, no, entró por cirugía, va a quirófano. No, entró por cirugía, pero tiene otra cosa y lo pudimos diagnosticar en la evaluación secundaria durante la internación y pasa rápidamente a otro servicio. Esa es la importancia de la comunicación y eso es gratis. Eso es lo que no cuesta, no cuesta dinero. El WhatsApp es gratis, todos tienen WhatsApp. Entonces lo único que tenemos que hacer es tratar de pensar como médico y no como super especialista o como mero delegado o cadete. ¿Sí? ¿Qué otro caso, ejemplo, de la guardia? A mí, por ejemplo... De la guardia, perdón, o como el consultorio externo. A mí me ha tocado, por ejemplo, ver un paciente que ingresó a la guardia al mediodía, a la mañana lo vieron y bueno, lo medicaron, lo trataron por dolor abdominal y el paciente se fue a la casa y volvió a la tarde. Después yo lo vi en la tarde, noche en realidad, y resulta que el paciente tenía un abdomen agudo quirúrgico, tenía una úlcera perforada y en ese mismo momento, bueno, lo llevamos a quirófano. Pero también había pasado así, medicado. Sí, siempre hay que tener, digamos, bastante cuidado o darle mucha importancia a los pacientes que se atienden en el hospital y se les inyectan, van a Clínica Roja, se lo medican, vienen acá, se lo medican, vuelven a la noche. Entonces esos pacientes así, a nosotros por lo menos no nos cuesta nada ponerlo en observación, examinarlo correctamente, pedirle los estudios que sean necesarios de acuerdo a lo que se sospeche y también consulta. No nos cuesta nada. Porque cuando son pacientes así hay que sospechar que algo no está bien, si no está funcionando los tratamientos que se le están dando y las medicaciones que se le están inyectando, termina la vida media y empieza el dolor de nuevo. Es algo que básicamente se da en muchas especialidades y se llaman, o se podría extender a lo que son las unidades de dolor. Cada especialidad de cierto modo tiene su unidad de dolor que recibe al paciente con un dolor que no está bien caracterizado, no se sabe bien la causa y se le da la medicación y se le deja la observación, como bien dice el doctor, hasta tener un diagnóstico más preciso. Personalmente, yo hablo de lo personal, no uso un score, pero sí, paciente que vino por segunda o tercera vez a consultar lo mismo, mirá, los chicos son testigos, no sé qué tiene, pero lo vamos a dejar internado y le vamos a repetir el laboratorio, la ecografía, o sea, a
hablando obviamente un minucioso examen físico y demás, pero le vamos a repetir lo que haya que repetirle hasta tener un diagnóstico. Si no sabemos qué tiene y tiene que ir a quirófano, muchas veces nos pasa que tenemos que operar a alguien y lo operamos sin un diagnóstico de certeza. No sabemos si tiene una adenitis mesentérica, si tiene una apendicitis o si tiene una isquemia mesentérica, pero sabemos que tiene que ser operado. Bueno, esos pacientes suelen ir a una guardia, capaz que empezó por la nuestra, lo medicamos, se fue a la vuelta, se fue, y volvió, y después se fue a la salita de Cervantes y lo traen ya con un suero puesto diciéndole por favor a alguien. Bueno, yo les decía medio en broma que esos pacientes son los que más nos hacen pensar, y no es ninguna broma. El paciente que ya estuvo medicado, estuvo visto por 1 o 2 médicos previamente, abrimos los ojos así. No se nos puede pasar a nosotros la tercera consulta que tenga, porque puede tener, aparte de no ayudar al paciente, puede tener cuestiones legales de por medio. Fíjense que casi no hablamos nada de la parte legal, porque esto es pensar en pos del paciente y en pos de nuestro beneficio como médico. No, acá hubo una situación legal, pero en la parte de pediatría, de un paciente de un pediátrico que llegó con un cuadro de gastroenterocolitis, por lo que se fue digamos, del diagnóstico, con unas pautas de alarma de 24 horas, y lo trajeron recién a las 36 horas, cuando empeoró y el paciente entró en signos vitales nuevamente. Eso también, digo, cuando uno sospecha de un cuadro abdominal que está en sus inicios, es importante la pauta de alarma, por lo menos nosotros la tenemos por escrito en el baño. Pero bueno, nada, hubo una situación así donde se le dieron pautas de alarma a un paciente pediátrico y lo trajeron después de las 36 horas con un cuadro de peritonitis ya bastante complejo. Sin hablar de ningún caso en particular, las pautas de alarma tienen que ser dadas cuando uno tiene que tener casi garantía de que las pautas de alarma van a ser respetadas, sean entendidas, comprendidas. Si yo tengo mínima duda de que el paciente se quiere ir, me está pidiendo no internarse, yo sé que puede tener algo grave, yo lo interno. Y si no se quiere quedar internado, lo hago. Y, digamos, el servicio agarra, escribe en el libro de guardia toda la descripción de la situación, paciente, bla, 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 presenta tal caso, tal diagnóstico presuntivo, tal examen complementario, se recomienda la internación, bla, bla, bla. El paciente se niega asumiendo los riesgos que esto pueda llegar a implicar. Firma del médico, firma del paciente. Ahí se cierra el cuadro, ahí no es que quedas exento de cualquier despiole, no. Si hay un despiole, siempre te van a llamar a ver qué pasó. Pero mirá, acá está firmado, acá es como si fuera un consentimiento informado de que el paciente no se internó pese a todo lo que estaba transcurriendo. ¿Tá? Diferente es cuando uno está en el consultorio particular, que no hay un libro de guardia. En una institución hay un libro de guardia donde que puede tener algún valor legal. En un consultorio no, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Va de la mano algo parecido a lo que te pasó a vos. Si el que vos viste en el campo se hubiera ido a tomar una cerveza y al otro día le ponen otra buscaspina porque le vino bien la que vos le pusiste y al cuarto día lo van a ver a la casilla y está con una peritonitis terrible, el primer médico que lo vio fuiste vos. Entonces, muchísimo cuidado con eso, y si hay pautas de alarma, o si hay una situación de que tenés que derivar a alguien o lo estás derivando a otro médico o a la guardia, a otra guardia y demás, que en algún lado quede escrito, algo tiene que quedar escrito de alguna forma, más o menos valor, sobre todo para que el paciente le pueda ir bien y después para que no te vaya mal a vos. O sea, vos no estás esperando en la vereda a hacerle mal a alguien. ¿Ah? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Miren que de acá salieron 10 preguntas que van a ir al examen, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Sí? Pobre, no les hablan. 10. Con respecto de nuevo a la analgesia, si vamos a hacer analgesia, la decidimos hacer analgesia para un paciente y lo vamos a derivar para que lo evalúe el cirujano que está esperando, ¿cuál es el analgésico o medicamento idóneo para un abdomen agudo quirúrgico?
sea una iosina o un inflamatorio inhibitorio. Y depende cuál sea la causa. Por ejemplo, si el abdomen agudo es una colestitis aguda, una iosina con dipirona tiene lo indicado. Una capina compuesta, lo indicado, tiene analgesia y tiene antiespasmódico. Lo mismo para un cuadro apendicular. Pero no lo hagas. Un dolor, un abdomen agudo perforativo y una iosina no le va a calmar, una AINE tampoco, seguramente va a requerir unos opiáceos con la intensidad que tiene. Bueno, depende cuál sea la causa que pensamos que tiene, cuál es el analgésico que va a tener. Una pancreatitis muchas veces no calma con una iosina o con un antiespasmódico, sino que calma con un opiáceo. O la conjunción de un opiáceo con un AINE. Y también el examen del final del módulo sale la pregunta analgesia en el abdomen agudo. Quedó muy ambiguo ya. Es que es tan ambiguo, en realidad la respuesta es bien ambigua para que no se... el mensaje no sea, para tal cuadro dale tal analgesia. El mensaje es otro. Hay un abdomen agudo, hay interconsultores, básicamente. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, Carolina, está ahí. Yo estoy lista preparada ya. No, yo estoy lista, digo, para cuando los chicos estén para hacer la devolución del examen.